Sebastián Mora Rosado, que nos va a deleitar con la charla para el día que teníamos prevista para el día de hoy, la sociedad post-COVID y las propuestas económicas de la Fratelli Tutti. Todos conocemos a Sebastián Mora. Primero darle la bienvenida, y aunque ya llevamos un rato vía telemática hablando con él, pues eso, que se sienta que está aquí en una de nuestros hogares canarios, y darle las gracias porque siempre es un privilegio contar con la colaboración y la disposición que siempre nos da, ¿no? Hemos tenido todo un problema de la pandemia y el mandato del Papa Francisco, que cada vez nos está pinchando para que hagamos programas, hagamos cosas de este tipo, utilizando los medios, las tecnologías, pues para llegar al mayor número posible de personas. Y en eso lo vamos a hacer hoy también. Sebastián Mora está casado, es padre de 3 hijos, nació hace unos cuantos años en Málaga, no muchos, pocos, y además fue ex secretario general de Cáritas. Y además, el currículo no lo voy a decir todo porque es demasiado. Él es profesor, es doctor en Sociología por la Universidad de Zaragoza, es licenciado en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, y es un gran investigador y se dedica a la investigación y a la enseñanza pues muchísimo, ¿no? Una de las cosas que más le conocemos probablemente sea que él fue director ejecutivo, ha sido director ejecutivo de la Fundación FOESA, donde ahí le conocemos bastante por sus trabajos de investigación, etcétera, ¿no? Además, él pertenece a distintos, y ha dirigido revistas, pertenece a diferentes comités. Una de las cosas que me parece muy interesante es que imparte cristianismo y ética social, etcétera, etcétera, etcétera. Si voy a leerlo, les invito a que miren en internet y vean lo que este hombre es, ¿no? Después también participa en varios grupos de investigación. Uno es de la Cátedra José María Martín Patino, de la cultura del encuentro, áreas de investigación pues, sobre ética, sobre teología de la caridad, el tercer sector, etcétera. Y además todas sus áreas, un poco de conocimiento es sobre filosofía moral y sociología. Por lo tanto, yo creo que tenemos un lujo hoy aquí con el ponente que tenemos esta tarde. Sebastián Mora, pues eso, como en casa. Muy bien, pues muchas gracias y la verdad es que es un placer compartir con todos vosotros y con vosotras este rato. Bueno, pues para tratar de seguir caminando, ¿no?, en este contexto complejo que nos va tocando vivir, ¿no? Voy a compartir un PowerPoint para que nos perdamos lo menos posible. Vale. Bueno, ¿qué es lo que voy a tratar? Voy a intentar de plantearos para que podamos reflexionar, para que podamos dialogar y profundizar en la realidad. La idea es hacer un panorama muy sintético de lo que está suponiendo el COVID y hacerlo desde un planteamiento de una perspectiva para mirar al mundo, y en segundo lugar desde lo que el Papa Francisco en Fratelli Tutti llama las sombras del mundo, ¿no? Un poco ese ver la realidad desde ese planteamiento de lo que está suponiendo el COVID
y por otro lado lo que el Papa Francisco nos plantea como los dinamismos de injusticia y de exclusión, o lo que él llama las sombras del mundo en este momento. A partir de ahí lo que voy a plantear son 6 procesos económicos que el Papa Francisco creo que trata de hacerle frente desde propuestas de la Fratelli Tutti, bueno, también de Evangelii Gaudium y Laudato Si, ¿no? Es decir, él dice que no va a plantear soluciones concretas a los problemas económicos, sino de alguna forma abrir horizontes de por dónde tendrían que ir los dinamismos económicos. Yo voy a analizar 6, habría más, pero creo que son los 6 fundamentales, donde creo que hay una aportación sustantiva y sustancial del Papa Francisco, es verdad que también cogiendo toda la tradición y toda la historia de la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Bueno, lo primero que tendríamos que pensar es curioso, pero en estos días cuando preparaba la presentación, digo, la sociedad post-COVID, la propuesta económica de Fratelli Tutti. Bueno, la sociedad post-COVID, bueno, pues parece ser que no estamos todavía en la sociedad post-COVID, ¿no? Sino que seguimos en la sociedad COVID. Y esto es un elemento muy curioso y que nos tiene que hacer que pensar, ¿no? Porque hemos cerrado el COVID ya varias veces. Yo ya he dado varias ponencias de, bueno, ¿y después del COVID qué? Bueno, pues después del COVID, pues no sé, porque seguimos con el COVID, ¿no? Y yo creo que eso es un elemento que nos tiene que hacer pensar. ¿Qué significa eso de sociedad post-COVID o pre-COVID o durante el COVID o el COVID? Bueno, pues estamos en un momento muy complejo, muy incierto para establecer fronteras a lo que nos está pasando. Y yo creo que eso es una primera idea, una primera característica. De alguna forma, lo que nos encontramos es que el COVID está suponiendo un tiempo absolutamente axial, que llamo yo. Es decir, es un tiempo eje. Un tiempo eje donde no estamos, donde estamos en un cambio de época y no en una época de muchos cambios. Y yo creo que esto es un elemento básico. El contexto de incertidumbre en el que nos movemos nos lleva no a pensar que lo que nos está pasando es que hay muchos cambios en nuestra vida, sino que nuestra vida está cambiando. Y ese cambio en el orden es sustancial. El Papa Francisco lo menciona muchas veces, esto de que no estamos en una época de muchos cambios, sino que estamos en un cambio de época, ¿no? Esto de hace tiempo ya se viene reflexionando y yo siempre cito, y algunos y algunas me lo habréis escuchado, un graffiti que vi hace unos años en Quito que ponía, cuando conocíamos las respuestas nos cambiaron las preguntas. Bueno, pues el COVID nos ha cambiado las preguntas. Y parecía que conocíamos la respuesta y lo que nos encontramos es que no han cambiado las preguntas, con lo cual tenemos que volver a empezar a preguntarnos para contestar, ¿no? Además, el COVID está suponiendo, en términos de Mauss, un fenómeno social total. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que todas las áreas de nuestra existencia se han visto implicadas en el COVID. Podríamos pensar en otros fenómenos, pero que no eran tan globales ni tan globalizantes. Si pensáis lo que ha supuesto el COVID, ha supuesto un envite a nuestra interioridad, un envite a nuestra exterioridad, un envite a la economía, un envite a la sociabilidad, un envite a la ternura, un envite al diálogo. Es decir, es que en términos de Alfonso Guerra en los años 80, es que no nos va a conocer ni la madre que nos parió, porque hemos tenido un absoluto terremoto, ¿no? De alguna forma hay un cambio paradigmático, pero en toda nuestra existencia. Pensar simplemente en el ámbito de nuestra convicción creyente, ¿no? Cómo han cambiado la celebración de los sacramentos, ¿no? Cómo hemos digitalizado incluso los sacramentos que eran sacramentos de presencia comunitaria, ¿no? Cómo la presencia en las parroquias ha disminuido sustancialmente, muy sustancialmente. Y va a haber personas que no vuelvan a ir a la parroquia. Hace unos días me decía una señora de mi parroquia, dice, yo ya me he acostumbrado a sentir, ella es andaluza, sentir es escuchar, celebrar, a sentir la misa por la tele pequeñita que me han comprado mis hijos, que es un iPad, ¿no? Bueno, pues ya no iba a volver a la parroquia. Bueno, pues el COVID está suponiendo un cambio radical de lo que significa nuestra existencia desde lo más íntimo a lo más externo, desde lo más social a lo más personal, ¿no? Y eso en un tiempo de paradoja, de incertidumbre y de complejidades, ¿no?
quien venda hoy en día una idea simple nos está engañando. No hay ideas claras y sencillas, no hay ideas simples, no las hay. Nos movemos en un contexto absolutamente complejo. Dicen los americanos que nos movemos en contexto VUCA, que es un acrónimo de las palabras en inglés de vulnerabilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, ¿no? Es decir, el contexto, el que nos movemos, un contexto VUCA, un contexto donde hay mucha volatilidad, mucha incertidumbre, mucha ambigüedad, y en ese contexto nos movemos. Por eso tenemos que leer la realidad desde el impacto que ha supuesto el COVID en nuestra existencia, en nuestra forma de entender, de comprender y de aprender el mundo. Y eso se ha quedado ya con nosotros como un principio hermenéutico. No vamos a volver a pensar y a ser como éramos antes del COVID. No hay posible vuelta a la normalidad. Luego le diré algo de esto de la normalidad. No hay posible vuelta a la normalidad. La vida se nos ha trastocado radicalmente. Esto no significa que no volvamos a rescatar ciertas prácticas o ciertos procesos, pero sin duda ninguna de una manera totalmente diferente. En la enseñanza, en el trabajo, en el mundo del trabajo, por ejemplo, el teletrabajo ha venido para quedarse, con mayor o menor intensidad, pero ha venido para quedarse. No vamos a pensar el trabajo igual antes del COVID que después del COVID. Bueno, pues primera idea, el COVID como un contexto de tiempo axial, de metamorfosis de la cuestión social, desde lo más íntimo a lo más externo, desde lo más personal a lo más social. Un segundo elemento que a mí me parece absolutamente clave que nos ha puesto el COVID encima de la mesa, es lo que yo llamo el retorno de la vulnerabilidad. Y de forma muy, muy sencilla, ¿no? Nos hemos sentido vulnerables. Y no hemos sentido vulnerables no a nivel personal, sino a nivel social y a nivel colectivo. El tecnooptimismo poshumano parecía que íbamos a vivir en un mundo sin enfermedades, en un mundo donde la inteligencia artificial no iba a solucionar todos los problemas. Bueno, pues nos hemos dado cuenta que somos barro, que venimos de la tierra y que somos tremendamente limitados. Y eso lo hemos experimentado no simplemente a nivel personal, sino a nivel colectivo. Como mundo, como sociedad, somos vulnerables, somos antropológicamente vulnerables. Somos personas heridas, vulnus heridas. Somos personas limitadas, somos personas que vivimos en una existencia arrojados a un mundo de una manera limitada. Y que la tecnología nos ayuda, pero la tecnología no nos consigue la inmortalidad como nos había prometido, ¿no? De alguna manera, sabéis que hay un pensamiento que llaman el pensamiento poshumano o transhumanismo, que de alguna forma nos planteaba, vamos a vivir una sociedad donde no va a haber enfermedades y donde de alguna forma incluso vamos a conseguir la eterna juventud, vamos a conseguir la inmortalidad. Bueno, pues hay un retorno claro de esa antropología de la vulnerabilidad. Y en segundo lugar, esa vulnerabilidad no solo se ha quedado como vulnerabilidad antropológica, sino que no hemos dado cuenta también de cómo ha impactado esa vulnerabilidad social, esa fragilidad social y política. Es decir, a todos nos ha afectado el COVID, pero nos ha afectado de manera desigual. No nos ha afectado la vulnerabilidad antropológica de la misma forma a todas las personas, a todos los pueblos, a todos los países, sino que el COVID se ha mostrado como una aceleración de los procesos de la injusticia que ya existían, ¿no? De alguna manera, cuando me preguntan qué ha supuesto el COVID en el orden de la injusticia, yo siempre digo, mirad, el COVID no ha descubierto nada nuevo. El COVID lo que ha hecho es acelerar e intensificar los procesos que ya estaban en marcha. Y la vuelta a la normalidad no es la vuelta al paraíso. Antes del COVID el mundo era tremendamente desigual, tremendamente injusto y los más pequeños estaban apartados. La cultura del descarte es de antes del COVID. Por eso cuando a mí a veces los periodistas me preguntan ¿y cuándo vamos a volver a la normalidad? Yo siempre digo, a mí me encantaría volver a la anormalidad de un mundo justo y equitativo, porque el mundo de antes del COVID ni era justo ni era equitativo.
Y el COVID nos ha vuelto a poner encima de la mesa aquella tesis de Walter Benjamin de que la tradición de los oprimidos nos muestra que el estado de excepción en el que vivimos, para los últimos, para los vencidos, para los que viven en la exclusión, es la norma. Es decir, la normalidad para los excluidos era la injusticia. Y por eso yo siempre digo que no quiero volver a la normalidad. Quiero volver a la anormalidad de un mundo justo y equitativo, donde la dignidad de los más pequeños sea cuidada y sea guardada, ¿no? Pero a mí me parece esto muy importante, porque ahora estamos echándole la culpa al COVID de todo lo que pasa. Y antes del COVID, en España, por poner un ejemplo, pero a nivel mundial también, la desigualdad, la injusticia y la exclusión severa era clara, patente e intensa. Es verdad que el COVID ha acelerado y ha intensificado esa exclusión más severa. De forma que FOESA en el último informe hablaba de casi el crecimiento de 2 millones de personas en la exclusión más severa, ¿no? Bueno, pues claro, el COVID ha acelerado y ha intensificado esos procesos de injusticia, pero no nos tiene que hacer tratar de volver a ese paraíso de antes del COVID, porque en ese paraíso antes del COVID había millones de personas que no tenían la vida dada por su cuenta, ¿no? Bueno, para mí estos tres elementos me parecen básicos para entender la sociedad post-COVID o del COVID o todavía con el COVID o no sé cómo hay que situarse temporalmente. Es un tiempo axial, un tiempo de interpretación, una verdadera metamorfosis de la cuestión social. Decía Uribeck que los conceptos sociológicos de cambio, transformación, revolución no eran capaces de explicar lo que nos está sucediendo, sino que realmente estamos viviendo una auténtica metamorfosis social. La realidad está metamorfoseándose, no simplemente cambiando, no simplemente revolucionándose. Bueno, pues el COVID ha supuesto un tiempo axial, una nueva perspectiva para comprendernos. En segundo lugar, el retorno de la vulnerabilidad ha sido muy claro y muy patente. No somos dioses, no somos dioses, somos personas limitadas, somos personas heridas, somos vulnerables, y esa vulnerabilidad ha afectado de distintas formas a unas personas y a unos grupos y a unos colectivos y a unos países de forma distinta. De manera que el COVID ha acelerado esos procesos de injusticia e intensificado esos procesos de injusticia. El Papa Francisco, en Fratelli Tutti, tratando un poco de hacer un análisis de, bueno, ¿y cuáles son esas sombras que nos quedan después del impacto, o el primer impacto de la pandemia, ¿no? Y el Papa Francisco sitúa esos 6 o 7 elementos que a él le parecen básicos para entender. El primero es la cultura del descarte. Retoma aquello de Evangelii Gaudium, de ya no simplemente hay pobres, sino hay personas excluidas, es decir, personas que son descartadas. Hay personas a las cuales no necesitamos y las echamos fuera de nuestra sociedad. Hay personas que son sobrantes. Llega incluso a decir, hay personas que tratamos como basura. Ya no solo tiramos cosas, ya no solo tiramos dinero, sino que, entre comillas, también tiramos personas. Y tenemos un mundo donde la cultura del descarte, la cultura de la indiferencia va increciendo, ¿no? Y es como un primer elemento. No intensifico esto, después las preguntas si queréis. El segundo es el individualismo. Si me preguntáis, para el Papa Francisco, ¿cuál es la clave de lo social? Pues yo os diría, la concepción individualista en la que vivimos. Si al Papa podemos caracterizarlo de algo, es de alguien que quiere construir pueblo, y por eso la famosa teología del pueblo, y por eso, luego lo retomaremos también en el aspecto económico, le parece básico toda la dimensión comunitaria y la dimensión de pueblo. Si solo somos individuos como mónadas aisladas que interaccionamos, no tenemos solución como mundo. La perspectiva querigmática incluso del Evangelio es comunitaria. En Evangelii Gaudium, que es su documento programático, lo ponía de forma muy clara, la crisis del ámbito comunitario. Bueno, pues el Papa Francisco le parece que la crisis de la crisis está en el individualismo imperante. Individualismo que él incluso cataloga también a nivel teológico y a nivel cristiano, ¿no? Donde muchas veces nos comportamos casi como consumidores de lo religioso y no como pueblo que camina en la búsqueda del Dios de Jesucristo, ¿no?
El tercer elemento, un progreso sin rumbo, ¿no? El Papa Francisco plantea, lo digo de forma así un poco pedagógica, estamos corriendo todos para muchos lados, pero no sabemos a dónde vamos. Bueno, pues al final hay un progreso sin rumbo. ¿Qué es lo que queremos? Luego, de alguna forma, lo retomaré, ¿no? De alguna manera nunca hemos corrido tanto en nuestra vida y nunca hemos estado tan perdidos de hacia dónde vamos. De alguna manera, fijaros, imaginaros una plaza llena de gente y que llega alguien y tira un petardo que puede asemejarse a una bomba o algo que asuste a la gente. ¿Qué hacemos todos y todas? Pues salir corriendo. ¿Hacia dónde? Hacia donde podemos. ¿Sabemos dónde vamos? No, sabemos que huimos, sabemos que corremos, pero no tenemos dirección. Bueno, pues el Papa Francisco plantea, en el mundo estamos corriendo, pero no sabemos hacia dónde. No sabemos si huimos, no sabemos si nos engañamos, no sabemos si tenemos que permanecer corriendo para sobrevivir, pero lo que no tenemos es una dirección hacia dónde ir, ¿no? El cuarto elemento, la virtualidad sin realidad, ¿no? Decía Fausto que el Papa Francisco nos plantea cómo utilizar lo virtual, pero el Papa Francisco también es tremendamente crítico con el ámbito de lo digital y llega a decir que podemos construir una virtualidad sin realidad, o incluso él dice un cristianismo virtual sin carne. Y eso es engañarnos y es imposible para los cristianos que decimos que nuestro Dios es un Dios encarnado, un Dios que se hizo carne, y nuestra celebración sacramental fundamental, la Eucaristía, es cómo un Dios se vuelve a hacer carne, cómo un Dios se vuelve a hacer sustancia, se vuelve a hacer materialidad. Bueno, pues esa virtualidad que tanto nos ayuda, también nos puede engañar de muy diversas formas. Entre otras, podemos estar muy conectados, pero ser muy poco próximos. Podemos estar con una sensación de conexión perpetua, pero sin embargo no tenemos esa relación personal profunda. El quinto elemento, pues la debilidad de la política, no entro porque sería un tema amplio, pero pues cada día vemos como la política se debilita por los populismos, se debilita ante los mercados financieros, se debilita por falta de testimonio, se debilita por falta de credibilidad, se limita por falta de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. Otro elemento que paso por alto, pero que el Papa es constante, es lo de la guerra mundial a pedacitos, ¿no? Al Papa le preocupa mucho cómo hay tantísimos conflictos bélicos a los cuales le prestamos tan poca atención, porque como son muchos relativamente pequeños, pues bueno, pues no le prestamos atención. Pero si sumáramos todos esos procesos, pues ya estaríamos hablando de algo tremendamente importante, ¿no? Y él habla de la guerra mundial a pedacitos, ¿no? El penúltimo elemento, la erosión de los derechos humanos, que os voy a contar a vosotros y vosotras que no sepáis, cada día más el horizonte de los derechos humanos se ve pues más frágil, más debilitado, y parece que tener derechos pues ya es como, ¿no? Vivimos un tiempo, recordando a Hannah Arendt, donde tenemos que reclamar el derecho a tener derechos. O sea, ya no es que tengamos, si es que tenemos que reclamar el derecho a poder pedir derechos. Y esto está siendo tremendamente importante, especialmente a nivel internacional, ¿no? Y se ve de una forma muy clara en el tema de las migraciones y la trata de personas, ¿no? No se puede entender al Papa Francisco sin entender el puesto central que le da a las migraciones. Para él la migración es un síntoma, la migración es un testimonio, la migración es un elemento fundamental del mundo en el cual nos movemos. Sin entender las migraciones no nos podemos entender como mundo. Y él en las migraciones ve como un espejo de lo que en realidad somos como sociedad. En Fratelli Tutti tiene una frase tremendamente contundente, dice: nadie dirá que los migrantes tienen menos dignidad que cualquiera de nosotros, pero muchas personas los tratará como si tuvieran menos dignidad. Bueno, esa es la erosión de los derechos humanos. Los migrantes tienen que pedir derecho a tener derecho, pero cada día más personas tenemos que pedir derecho a tener derecho, ¿no? Bueno, pues está un poco la realidad que tanto desde el COVID como desde el análisis del Papa Francisco nos plantea Fratelli Tutti. De alguna forma nos plantea un mundo donde hay sombras profundas. También hay esperanzas profundas, y el Papa de alguna forma da explicaciones. ¿Y por qué me paro tanto en la sombra?
porque la opción preferencial por los que más sufren nos tiene que hacer ver, desvelar la realidad tal cual es. Si no, podemos engañarnos, de alguna forma, podemos engañarnos saliendo a los balcones a aplaudir, que es necesario, pero a veces esos aplausos tapan la realidad de sufrimiento de tantas personas, ¿no? Desde ahí, ¿cómo nos acercamos a lo económico? Mirad, a mí me gusta mucho el análisis que hace Helmut Rosa, que es un sociólogo alemán, que él dice que vivimos una economía de estabilización dinámica. Y él plantea como 3 elementos fundamentales de lo que es la economía neoliberal en nuestro contexto actual. Dice, para que lo económico, en el sentido neoliberal del término, funcione, necesita un crecimiento constante, necesita una aceleración progresiva y necesita una innovación permanente. Es decir, para que el neoliberalismo funcione, a ojos de los que lo defienden, hay que crecer continuamente a costa de cualquier cosa, a costa de los salarios, a costa de las personas, a costa del medio ambiente, porque si no crecemos constantemente, la economía se desequilibra, se desestabiliza, y además esto tenemos que hacerlo cada vez de forma más acelerada. Si producimos en la misma unidad de tiempo, acabaremos no creciendo al ritmo que necesitamos y por lo tanto no desestabilizaremos, y por eso todo el tema, por ejemplo, de la robótica en el mundo del trabajo es tan importante en el ámbito del neoliberalismo, porque no simplemente necesita crecer de manera constante, sino que necesita crecer de forma mucho más acelerada. Necesita producir en una unidad de tiempo inferior. Y eso solo es posible si hay una innovación permanente. Lo que hoy nos parece un descubrimiento inédito, mañana ya es antiguo para el mundo en el cual nos movemos. De alguna forma, permitirme la expresión, y vuelvo a lo de antes, y creo que la concepción del Papa Francisco, que es, al final estamos corriendo continuamente para quedarnos en el mismo sitio. De alguna forma, el contexto económico en el que nos movemos es no dejar de correr para quedarnos en el mismo sitio. Y si os fijáis en la precariedad, por ejemplo, del mundo del trabajo, viene muy bien definido por esto. Corre para mantener la precariedad del mundo del trabajo. Fijaros, mi hija es enfermera, joven, terminó justo cuando empezaba la pandemia, de hecho empezó a trabajar todavía sin tener la titulación, en marzo cuando el primer envite de la pandemia, y ahora la han renovado 3 meses. Y me decía, papá, mira qué suerte, me han renovado 3 meses. Y yo decía, ¿suerte? Me han renovado 3 meses, eso es una suerte. Tengo que seguir corriendo para mantenerme en la precariedad. Tengo que seguir corriendo sin parar para quedarme en el mismo sitio. Esto es como una lavadora cuando centrifuga, que da muchas vueltas muy rápidas, pero siempre está en el mismo sitio. Es verdad que hay lavadoras que dan saltitos, ¿no? Cuando ya se ponen viejas, pero cuando una lavadora está nueva, tiene muchas revoluciones por minuto, se queda en el mismo sitio sin parar de dar vueltas. Bueno, pues de alguna forma eso es el icono de esa economía de estabilización dinámica, que no para de dar vueltas para quedarse en el mismo sitio. Y nos lleva a un crecimiento constante, independientemente de que acabe con las personas, con los pueblos y con el medio ambiente, de manera acelerada y de manera de una innovación permanente. Fijaros que el Papa Francisco hace una crítica a estos 3 elementos. Cuando habla de crecimiento constante, el Papa Francisco dice, cuidado, que tenemos que cuidar la casa común. Cuando habla de aceleración progresiva, habla de un tiempo que no es humano, cuando el Laudato Si habla de la rapidación del mundo. Es un mundo tan rápido que se hace no humano. Y cuando habla de la innovación permanente, nos habla de que estamos perdiendo la creatividad humana porque la innovación nos pisotea. Pero esta es una fotografía de un plano general de lo que significa el momento económico en el cual vivimos. Un momento donde hay una búsqueda del crecimiento constante, de la aceleración progresiva y de la innovación permanente. A partir de ahí,
Fijaros, yo os planteo estos 6 procesos económicos y la respuesta que da el Papa Francisco en Fratelli Tutti, ¿no? De alguna forma, el neoliberalismo actual es un neoliberalismo desregulado. La manifestación de esta desregulación la encontramos de una manera muy nítida en la crisis del año 2009, la crisis financiera del 2009. Fue una crisis de desregulación de los mercados. Una crisis donde se construyeron productos financieros fuera de toda regulación, porque es lo que busca el mercado neoliberal, que el mercado lo regule todo, pero que no haya una regulación institucional. ¿Para qué? Para poder crecer constantemente de manera acelerada y de una forma innovadora. Eso fue la crisis financiera del 2009. Fue un crecimiento constante del capitalismo financiero de una manera muy rápida y con productos innovadores, tan innovadores que ni ellos mismos sabían lo que nos estaban vendiendo. De alguna forma, lo que el neoliberalismo plantea es una praxis económica sin institución. Lo que quiere son individuos que luchen en el mercado. Y sin embargo, la doctrina social de la Iglesia habla de una economía que tenga una institución que regule. Segundo proceso, y ahora lo explicaremos un poquito más. Segundo proceso, la economía cada vez más especulativa. De alguna forma, algunos autores hablan de un capitalismo sin sujeto. Hay una praxis sin sujeto. Cada vez más la economía consiste en flujo financiero donde no tiene rostro humano. Hay un capitalismo sin rostro humano. Ya casi ni siquiera hay propietarios, sino que son los grandes mercados financieros, los grandes fondos de inversión, los que manejan la mayoría de la economía del mundo. Claro que cuando tú ves un Amancio Ortega, un Bill Gates, es como muy naive, muy expresivo, ¿no? Pero en realidad los grandes procesos económicos los llevan los grandes fondos de inversión. Y los grandes fondos de inversión no hay rostro. Los grandes fondos de inversión hay gerentes, pero no hay propietarios, hay inversores, no hay rostro, no hay sujeto. Y por eso, cuando invierte en vivienda, le da igual echar a personas de la vivienda. Y cuando cierra una fábrica, le da igual que queden trabajadores, porque no tienen sujeto, no hay rostro. Hay números y hay flujo financiero. En tercer lugar, el capitalismo de plataforma o el capitalismo digital, que hace que haya una praxis sin contexto. Yo me compro hoy en Amazon algo que puede ser fabricado en China, que me lo trae una empresa tailandesa y acaba trayéndome a la casa un inmigrante ecuatoriano que trabaja en Madrid. ¿En qué contexto se ha hecho el ciclo económico? No sabemos. No hay contexto en el ciclo económico. Cada día más los delíberos, bueno, pues es una praxis donde no hay contexto. En cuarto elemento, el tema del emprendimiento libertario, una praxis sin comunidad, ¿no? De alguna forma, si veis las salidas que se están dando al empleo desde el mundo neoliberal, es el de lo que necesitamos son emprendedores y no trabajadores. Esto es tremendamente profundo y le estamos prestando poca atención. Es más, se le dan premios a los emprendedores, no se le dan premios a los trabajadores. Fijaros que antes se daba el premio al trabajador más antiguo, no, ahora al emprendedor. ¿Y emprendedor qué significa? Alguien que habla un negocio y si tiene éxito que lo venda pronto para meterse en otras startups y después en otras startups y después hacer un ping-off que es continuar esa startup. Pero todo es como yo soy mi propio patrono, yo soy mi propio trabajador, yo soy el centro. ¿Dónde está la comunidad de trabajadores, la comunidad del pueblo en el cual habito? ¿Dónde está el elemento no libertario? Y hablo libertario en el sentido estricto, ni siquiera liberal, sino incluso libertario, ¿no? El quinto proceso es la inversión impaciente. Hablan de un capitalismo impaciente. La inversión tiene que ser a corto plazo y que rinda mucho dinero. Hay una praxis sin tiempo. El tiempo entra en crisis porque todo tengo que hacerlo muy rápido. Y por último, es una economía de una producción sin límites, como antes decía. Por lo tanto, hay una praxis sin cuidado, ¿no? Fijaros que el neoliberalismo ha respondido muy bien a la producción, ha respondido muy bien a la eficacia, pero ha respondido muy mal
al cuidado de la casa común y al cuidado de las personas, a la temporalidad humana, a la comunidad, a los contextos, a los sujetos y a las instituciones. Claro que cuando se hace una crítica al neoliberalismo no podemos hacerla porque produzca poco, produce mucho y de manera muy eficiente. La cuestión es a qué coste. A un coste de debilitar la institución política, de debilitar a los sujetos, de debilitar los contextos, de debilitar las comunidades, de hacer un tiempo no humano y de debilitar el cuidado de la casa común. Por eso hay dos elementos, una crítica mucho más normativa ética y una crítica a la eficiencia. A la eficiencia se ha demostrado que es un sistema económico que funciona y que funciona muy bien. Produce en poco tiempo de manera constante. Ahora bien, cuando haces una mirada no simplemente desde la eficiencia y la productividad, sino desde el impacto ético normativo que tiene, ha funcionado muy mal. Y yo creo que cuando los defensores del neoliberalismo dicen es que el neoliberalismo ha quitado mucha pobreza, y es verdad, a nivel mundial es verdad, porque se ha producido mucho, pero no es toda la verdad. Es verdad, pero no es toda la verdad. Y de ahí cuando el Papa Francisco hace la crítica a la teoría del derrame, claro que algo se ha derramado, pero se ha derramado de manera muy desigual y se ha derramado con unas externalidades muy importantes que tenemos que retomar. Bueno, pues estos 6 procesos el Papa Francisco los retoma en Fratelli Tutti y dice, ante un neoliberalismo desregulado que gestiona una praxis sin institución, tenemos que responder con la prioridad de la política sobre la economía. Y dice, por más que cambien los mecanismos de producción, la política no puede renunciar al objetivo de lograr que la organización de una sociedad asegure a cada persona alguna manera de aportar sus capacidades y su esfuerzo. O la fragilidad de los sistemas mundiales frente a la pandemia ha evidenciado que no todo se resuelve con la libertad del mercado, sino que es necesaria la política. Fijaros que es tremendamente certero el Papa Francisco, la prioridad de la política sobre la economía. Si la economía tiene la prioridad sobre la política, vamos a vivir en un mundo donde se incremente la desigualdad, donde los procesos de degradación medioambiental sean cada vez mayores y donde agotaremos ese elemento del pueblo, de la comunidad, del sujeto tan importante dentro de la doctrina social de la Iglesia. Pensar, por ejemplo, en términos del trabajo. ¿Dónde queda la precariedad en el trabajo si la política no tiene prioridad sobre la economía? Pues cada vez tendremos un trabajo más precarizado. Si la política no tiene una voz sobre la economía, no cabe la menor duda que cada vez tendremos un trabajo más precario. Un trabajo donde mi hija me diga, papá, qué bien que me han dado 3 meses. Qué bien, ¿eh? No, bueno, ¿qué vamos a hacerle? No, qué bien que me han dado 3 meses, ¿no? Bueno, pues yo creo que aquí hay un elemento muy claro. El Papa Francisco, su primera apuesta es, la política tiene que tener prioridad sobre la economía. Y aquí hay una propuesta muy clara, muy evidente y muy intensa en el Papa Francisco, y especialmente en Fratelli Tutti, que tiene un centro en el ámbito de lo económico. Si los mercados se comen a la política, la economía se come a las personas. Permitirme la expresión así un poco grandilocuente. Pero de alguna forma esto es lo que viene a decir el Papa Francisco. Bueno, pues primer proceso, primera aportación del Papa Francisco. El segundo elemento, ante una economía especulativa con una praxis sin sujeto, bueno, pues lo clásico que en Gaudium et Spes está también expresado, una economía al servicio de la persona. Tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyan las estructuras sociales alternativas que necesitamos. Tenemos que persistir en la lucha para favorecer la cultura del encuentro, que exige colocar en el centro de toda acción política, social y económica a la persona humana, su altísima dignidad y el respeto por el bien común. Desde el mundo del trabajo, tan sensible para vosotros, ¿dónde queda la dimensión subjetiva del trabajo en nuestros tiempos? Si el centro no es la persona,
ya no solo queda degradado la dimensión objetiva del trabajo, sino que queda anulada la dimensión subjetiva del trabajo. Pues aquí hay una segunda propuesta, un segundo elemento básico del Papa Francisco, una economía al servicio de la persona cuando el proceso neoliberal nos lleva a una economía especulativa, a una praxis sin sujeto. Ante un capitalismo de plataforma, un capitalismo digital, que genera una praxis y contexto, la energía de ser pueblo. La energía de ser pueblo. Y dice el Papa Francisco, si se quiere afirmar que la sociedad es más que la mera suma de individuos, se necesita la palabra pueblo. Es pensar y actuar en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de bienes por parte de algunos. Ya os decía antes, la crítica del individualismo que hace el Papa Francisco y la propuesta de esa teología del pueblo, de esa filosofía del pueblo, de esa centralidad de lo comunitario, es un elemento básico. Necesitamos una economía que no sea tan individualista, sino una economía que sea más comunitaria. Fijaros, la economía neoliberal se centra en el sujeto como un individuo que permanece en el mercado intercambiando bienes y servicios desde la elección racional que maximiza su beneficio. Y el Papa Francisco dice, no, eso es solo una parte de lo humano. Lo humano es también la solidaridad, la vinculación, el ser un pueblo. Bueno, pues aquí hay otra propuesta que es tremendamente económica. Claro, es tremendamente económica, aunque en principio nos parezca más de filosofía social o de ética política, ¿no? Es tremendamente económica. Estamos dispuestos, y ahora lo vamos a ver, a generar una economía del pueblo, una economía popular, una economía comunitaria. Bueno, pues tercer elemento. Ante el emprendimiento libertario que genera una praxis sin comunidad, la economía popular. Y esto es una aportación tremendamente sugerente y novedosa del Papa Francisco. Dicen algunos autores que el tema del Papa Francisco y los movimientos populares es la nueva rerum novarum de la doctrina social de la Iglesia. Cuando se habla de que el Papa Francisco no ha aportado ninguna novedad a la doctrina social de la Iglesia, yo invitaría, lo que pasa es que no lo había puesto en una encíclica, ya lo ha puesto en Fratelli Tutti, toda su reflexión y su pensamiento sobre los movimientos populares. Y esa llamada una economía popular. Dice, esa economía donde se gestan variadas formas de economía popular y de producción comunitaria. Hace falta pensar en la participación social, política y económica de tal manera que incluya los movimientos populares y anime las estructuras de gobierno locales, nacionales e internacionales con ese torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común. Ante ese emprendimiento libertario, economía popular. Ante esa inversión impaciente, esa praxis sin tiempo, la prioridad de los procesos. Decía el Papa Francisco en Evangelii Gaudium que el tiempo es superior al espacio y que los cristianos lo que tendríamos que hacer era iniciar procesos y no copar espacio. Esa es una rutina que vuelve en todo el pensamiento del Papa Francisco. La vida no es tiempo que pasa, sino tiempo de encuentro, pero amar al más insignificante de los seres humanos como a un hermano, como si no hubiera más que él en el mundo, no es perder el tiempo. Si no logramos recuperar la pasión compartida por una comunidad de pertenencia y de solidaridad a la cual dedicar tiempo, esfuerzo y bienes, la ilusión global que nos engaña se caerá ruidosamente y dejará a muchos a merced de la náusea y el vacío. La necesidad de recuperar el aroma del tiempo. Necesitamos una economía con un tiempo humano y no simplemente una inversión impaciente que gestiona únicamente el corto plazo. Y por último, una producción sin límites, una praxis sin cuidado. Y aquí aparece el cuidado de la casa común, que es el objeto de Laudato Si, pero que en Fratelli Tutti vuelve a retomar también. Cuando hablamos de cuidar la casa común, que es el planeta, acudimos a ese mínimo de conciencia universal y de preocupación por el cuidado mutuo que todavía puede quedar en las personas. Cuidar el mundo que nos rodea y contiene es cuidarnos a nosotros mismos. Necesitamos constituirnos en un nosotros que habita la casa común. Ese cuidado no interesa a los poderes económicos, que necesitan un rédito rápido. Bueno, pues aquí hay otro elemento, el cuidado de la casa común, la cuidadanía como un elemento político y económico de primer orden.
Ahora bien, el Papa Francisco sabe que todas estas propuestas solo seremos capaces de llevarla adelante si somos capaces de soñar juntos, si somos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede solo en las palabras. Qué importante es soñar juntos. Los sueños se construyen juntos. Pues a lo que estamos llamados, a los que nos llama el Papa Francisco, y la principal propuesta del Papa Francisco es que podamos soñar como una única humanidad para no quedarnos solo en palabras, sino para también generar elementos concretos, reales y alternativos. Pues muchas gracias. Una serie de fenómenos. Y ha citado una serie de fenómenos, que lo dice además el Papa, donde se constata ese cambio. Yo pregunto, ¿todo este cambio que se está dando supone, en primer lugar, supone un cambio de estructuras sociales y políticas? Y segundo, si hay un cambio social de estructuras y políticas, ¿hace falta unas nuevas alternativas culturales, religiosas, etcétera? Sí, de alguna forma lo que planteo es que el cambio es estructural. Y cuando hablo de estructural es desde lo más sistémico a lo más personal. Y lo que se nos está rompiendo es un equilibrio inestable que de alguna forma nos habíamos construido. No digo un equilibrio bueno o éticamente bondadoso, pero sí un equilibrio que nos habíamos construido entre lo sistémico, lo comunitario y lo personal. Y ahora tenemos igual respuestas en lo personal, pero que no responden a lo estructural. Es lo que Zygmunt Bauman hablaba de soluciones biográficas a problemas estructurales. O tenemos elementos sistémicos que no tienen legitimación en la cultura o en los elementos comunitarios. Entonces, lo que yo planteo es, nos hace falta un nuevo relato, una nueva forma de experimentar lo personal para también cambiar estructuralmente lo sistémico. Fíjate, podemos ponerlo a nivel eclesial. Está habiendo cambios estructurales en la Iglesia. Por ejemplo, el proceso sinodal. Es un cambio que plantea el Papa estructural. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que no tenemos elementos culturales dentro de nuestra eclesiología, ni elementos personales para llevarlo a cabo. El Papa plantea un cambio estructural que no tenemos ni discurso ni praxis concreta para llevarlo a cabo. Y a mi entender nos estamos estrellando. Y no solo la jerarquía, que también, sino también el laicao de base. Porque nunca hemos tenido una estructura de participación real en la Iglesia. Y ahora cuando nos la dan no sabemos. Porque no tenemos ese relato. Evidente también tenemos como los diques que nos van poniendo la jerarquía para llevarlo a cabo, ¿no? Pero tampoco tenemos ese elemento cultural. Bueno, pues eso nos pasa en la política. Mira, un elemento muy claro. ¿Qué hacemos políticamente ante el COVID? ¿Hacer caso a los técnicos y únicamente a los técnicos? ¿O hacemos política con lo que nos dicen los técnicos? ¿Hacemos una democracia epistémica donde quien mandan son los que saben? ¿Los que saben quiénes son? Pues los técnicos en salud pública, los técnicos de salud pública. En economía, los economistas. En educación, los pedagogos. ¿Y dónde queda mi palabra como ciudadano? Fíjate que el Papa insiste mucho en eso. No nos carguemos el pueblo, porque democracia es el gobierno del pueblo y no de los tecnócratas. Pero sin embargo, en el COVID decimos, pero tenemos que hacer caso a los técnicos, pero solo a los técnicos. No tenemos ese relato. Bueno, así podríamos seguir en muchos campos. Igual que en el mundo del trabajo. El mundo del trabajo, la metamorfosis en el mundo del trabajo es brutal. Sin embargo, no tenemos un relato. Es decir, que va a haber menos trabajo en el mundo es una evidencia. A mi entender, puedo equivocarme, pero es una evidencia. Y que ese trabajo va a ser cada vez más cualificado, con lo cual
va a dejar segregado a un montón de personas que no tienen esas capacidades? Claro, que en el mundo del trabajo ya no solo hay que estar capacitado, sino, como dice Sennett, tenemos que tener la capacidad de las habilidades potenciales. Es decir, ¿a quién contratan las empresas? No al que sabe, sino al que tiene la capacidad de aprender continuamente algo nuevo. Y no todos tenemos esa capacidad. Ya ni siquiera te contratan por las habilidades que tienes en acto, sino por las habilidades potenciales que puedes tener. Por eso los de 50 años ya no servimos, porque nuestra capacidad de aprendizaje es mucho menor. Y uno de 20 aprende toda la semana una cosa nueva, aparte de reclamar menos sus derechos. Evidentemente un cambio estructural, un cambio cultural y un cambio personal. Y hay un desajuste entre los procesos sistémicos, los procesos culturales y los procesos personales. Bien, pues los micrófonos están abiertos a la persona que quiera hacer alguna pregunta más. ¿O lo tenemos todo claro? Aquí todavía estamos asimilando. Me habían dicho que erais muy listos los canarios, pero no creía que tanto, tan claro ha quedado. Sí, Chano. A ver, se me escucha bien, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a ver, recientemente un miembro del gobierno español, pues fue, concretamente la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, fue a visitar, a hablar, a intercambiar con el Papa Francisco sobre el tema de lo social, el trabajo, etc. Hemos visto varias reacciones de la derecha y también propio de la izquierda. La derecha, que normalmente es católica y muy religiosa, pues se tiró a la yugular de esta ministra. Y sin embargo me gustaría saber cómo ha calificado usted este contacto de uno de los miembros del gobierno español hacia el Papa Francisco, porque este tema ha estado candente y yo creo que es importante hoy día. Sí, a mí se me ocurren tres reflexiones. La primera de orden institucional, pues que un papa reciba a una vicepresidenta de un gobierno no debería de ser noticia. Recibe a un montón de vicepresidentes, de ministros, es decir, bueno, pues no debería, entre comillas, ser noticia, ¿vale? En segundo lugar, yo creo que manifiesta un elemento muy claro en el Papa Francisco, y es esa apertura de la Iglesia desde lo social y desde lo cultural a aquellas personas que estén dispuestas a transformar el mundo, independientemente de que sean creyentes o no creyentes. Lo que no es capaz de hacer la Conferencia Episcopal es capaz de hacerlo el Papa. Desde esa apertura y desde esa normalidad, ¿no? Y por eso es impensable que Évole entreviste a Omeya y entrevista al Papa. Dice, a ver, ¿cómo se...? Bueno, pues así, ¿no? A mí me parece que no solo entra dentro de la normalidad que un Papa reciba a una vicepresidenta que muestra interés por recibirlo, y la segunda es un síntoma de apertura. Y la tercera, yo sí que creo que el Papa tiene una cercanía a todas las propuestas que tienen una vertiente, un aroma más social. Y es una persona en continuo aprendizaje. Fijaros, en el último discurso que hizo a los movimientos populares, el Papa retomó propuestas de la izquierda de los años 80, al principio de los 90. Lo de la reducción del tiempo de trabajo, por ejemplo, el tema de la renta básica. ¿Y eso de dónde surge en el Papa? Porque el Papa se reúne, el Papa escucha, el Papa necesita información de muchos elementos, ¿no? Y yo creo que eso es básico en estos momentos. Lo normal sería que la Conferencia Episcopal se viera con Yolanda Díaz, se viera con Pedro Sánchez, se viera con el ministro de Interior, se viera pues lo normal, eso sería lo normal. Y sin embargo es noticia cuando pasa algo de esto, ¿no? Y yo creo que habría que darle una cierta normalidad, ¿no? Yo siempre cuento una anécdota del Papa, en una visita a Roma, que había unos obispos españoles. Un obispo se le acercó al Papa y le dice, Santo Padre, siga usted adelante, siga adelante con esa iglesia en salida misionera, ¿no? Y el Papa le dijo,
dice, sí, yo sigo adelante, pero cuando miro para atrás no venís ninguno. Pues yo creo que eso de alguna forma nos está ocurriendo, ¿no? El Papa corre más que nosotros. Y eso pues está suponiendo muchas veces un problema, claro, y así al pobre le están zurrando por todos lados, claro. Guillermo, ¿has pedido la palabra? Venga. Ahora, Venga. antes que nada, muchísimas gracias por lo que nos aporta. Sí has citado a Simon Bauman y me come el coco, por decirlo de alguna manera, cuando habla de la modernidad líquida, porque me plantea que algo que a mí me valía antes, por ejemplo, yo me considero un tecnócrata, cuando hablábamos de hacer un DAFO de una organización, de una empresa, y hablábamos de debilidades, de amenazas, de fortalezas y oportunidades, me plantea que lo que para mí antes eran fortalezas hoy son debilidades y al revés. Lo que antes eran amenazas hoy son oportunidades. Después me planteo otra cuestión. Ahora parece ser que está, sobre todo en el Estado español, de moda la participación y la gobernanza. De hecho, todas las comunidades autónomas están desarrollando programas de expertos en participación y gobernanza que yo digo si nos están creando como perros pastores del ganado, ¿no? Y lo que sí veo es cuando hablas de la jerarquía y hablas del laicado, si estamos haciendo un paralelismo entre las instituciones y la población civil, que es la misma jerarquía o las mismas instituciones las que ponen pegas para que tanto el laicado a nivel iglesia como la ciudadanía libre, la ciudadanía, la población civil, acceda a esa participación real. Es un poco un pensamiento en alto sin estructura lo que estoy exponiendo, pero que me asaltan un montón de dudas si estamos haciendo lo correcto o estamos esperando que nos den la receta de la jerarquía a nivel de iglesia o desde las instituciones a nivel de sociedad civil. No sé si ha quedado claro un poco la... Sí. Dos reflexiones a lo que aporta Guillermo. Fíjate, yo suelo decir que Bauman se ha quedado antiguo y Bauman hablaba de la modernidad líquida y yo creo que hay que hablar ahora de la ultramodernidad gaseosa. Es decir, de alguna manera se ha intensificado esa metáfora que tanto éxito tuvo en Bauman, ¿no? Y de alguna forma en la termodinámica, ¿no? Sólido, líquido, gaseoso, estamos en un momento donde no todas las relaciones de lo humano y no todas las relaciones sociales, pero de alguna forma vamos a lo gaseoso en muchos elementos, ¿no? La cuestión es cuánto de sólido queda en nuestra vida, cuánto de líquido y cuánto de gaseoso, ¿no? Porque si lo gaseoso se expande, bueno, pues al final nos rompemos como personas. Si solo queda lo sólido, nos volvemos fundamentalistas. Si solo nos quedamos en lo líquido, nos falta vinculación, ¿no? Yo sí que creo que hay muchos procesos, especialmente los de signo digital, que son más gaseosos que incluso líquidos, ¿no? Y fijaros, esta charla la podrá ver gente que nunca en nuestra vida nos lo vamos a encontrar. No sabemos qué pozo dejará. Si estuviéramos en una comunidad parroquial todos viviendo, sabríamos si ha gustado o no ha gustado, qué hemos cambiado, qué hemos dejado de cambiar. Es todo mucho más asequible. El mundo digital es absolutamente gaseoso, ¿no? Y yo creo que eso evidentemente nos trastoca y lo que antes era una oportunidad, ahora mismo es una amenaza. Y eso pasa, por ejemplo, en el mundo del trabajo, ¿no? Lo que antes era una fortaleza dentro de una empresa que tuviera unos trabajadores formados, sólidos, bien alineados con la misión de la... Bueno, para es un problema. ¿Qué hago yo con esta gente aquí que no tengo cómo movilizarlo, ¿no? Y aquí lo importante es que la gente salga y entra continuamente, ¿no? En la medida que los procesos más se mecanicen, me da igual que sea Guillermo, que sea Cuco o que sea Sebas. Da igual. La cuestión es que se genere una cierta mecanización, ¿no? Y el segundo, el tema de la participación gobernanza, a mí me preocupa muchísimo, Guillermo, ese tema. Me preocupa porque creo que estamos en un conflicto casi sin salida, ¿no? O sea, yo sí que creo que en este momento se nos ha hurtado al pueblo nuestra voz. Hablo en el mundo civil. Seguramente el mundo del laicado no se nos ha quitado nada porque nunca la tuvimos.
pero en el mundo civil es que creo que estamos perdiendo, fijaros, con un discurso de cogobernanza, de participación, nunca hemos tenido una democracia con menos participación. Y en parte, el tema del discurso de los expertos tiene mucho que ver con eso. Bueno, pues tendremos que repensar esa democracia, que curiosamente se nos planteaba que con todo el ascenso de lo digital íbamos a tener democracia más participativa, y ahora mismo cada día tenemos democracia menos participativa. Y eso me da mucho que pensar. Y en la Iglesia, bueno, pues la Iglesia estamos en un proceso sinodal, pero yo creo que estamos bastante empantanados en cómo gestionar ese proceso sinodal. Eso es una interpretación mía, podéis compartirla o no, pero creo que tenemos un gran marco, pero sin embargo bastante vacío de contenido, y al final en las parroquias, los movimientos y tal, pues estamos haciendo casi lo de siempre, y al final el obispo hará una síntesis como casi siempre, y bueno, y participaremos los de siempre, y creo que tenemos un déficit, porque en definitiva participar se aprende participando. Y no se puede empezar a decir, venga, ahora ya un proceso sinodal, todos vamos a participar. ¿Y cómo se hace eso, oiga? Dígame usted qué hay que hacer, que si yo es que nunca he participado, ¿cómo me voy a poner ahora a hacerlo? ¿No? Estoy exagerando, estoy un poco a la andaluza, pero por ahí. ¿Alguien más pide la palabra? Venga, Guillermo. Ahora, como resumen, participación sin formación no podemos estar hablando, ¿no? Claro. Y no solo formación teórica, sino a participar se aprende participando. Al final, si no hay una paideia democrática, los ciudadanos y las ciudadanas, y dentro de la Iglesia, los laicos y las laicas, el pueblo de Dios, si no tiene prácticas de cómo hacerlo, bueno, pues nunca aprenderá. Yo creo, fijaros, esto en los movimientos en España es claro, es decir, ¿cómo se aprende a participar en un sindicato? Pues metiéndose en la vida sindical. Claro que también formación, pero a mí me pueden decir que es un sindicato, pero si no estoy en harina, pues nunca aprenderé. Bueno, han pedido la palabra Cristina o Esmeralda, uno de los dos. Yo mismo. Bueno, en esto que hablabas de la economía popular y de producción comunitaria, yo me pregunto cómo se puede hacer esto ante esas visiones economicistas cerradas que tenemos, que parece que todo lo controlan, ¿no? Si es posible, sobre todo que no sean economías subvencionadas, porque ahí es más fácil, es verdad. Entonces, a mí me gustaría que pusieras algunos ejemplos o alguna experiencia de eso, ¿no? De economía participativa, de los movimientos populares, ¿no? Sí. Esmaragdo, digo, ¿qué nombre? ¿Es un nombre canario? Romano. Ah. Bueno, a ver, yo sí que creo que hay múltiples ejemplos de lo que podemos llamar una economía social y solidaria y popular, ¿vale? Es decir, yo creo que el cooperativismo es una vía que está ahí, y una vía que incluso ha mostrado su eficiencia y su eficacia en el mercado, ¿no? Y que es una forma de propiedad colectiva y de producción colectiva, ¿no? Yo creo que los movimientos de economía solidaria, que en España los hay, tenemos ejemplo también dentro de entidades de iglesia y fuera de entidades de iglesia que funcionan, ¿no? Que funcionan. Tenemos ejemplos en las empresas de inserción, por ejemplo, que son empresas que pueden competir en mercado, a veces con ayuda, como tú bien dices, pero que tenemos ejemplos de economía circular, tenemos ejemplos de esa economía informal, bien es cierto, pero que va generando también bienes y servicios para las personas. Tenemos todo lo que tiene que ver con la economía de comunión, ¿no? Que potencia los focolares. Es decir, no hay una alternativa global en el sentido de que esta economía no va a competir globalmente para expulsar a la otra, no. Pero sí que yo creo que el Papa Francisco se sitúa en un triple planteamiento. El primero es, mirar,
vivimos en un sistema neoliberal y lo que tenemos que hacer es vivir dentro de él lo más diferente posible y generando alternativas dentro del sistema las máximas posibles. Porque no soñemos que estamos fuera, estamos dentro. Y seguramente no querríamos estar fuera, si fuera posible. Entonces, estate dentro de la forma más alternativa que puedas. Un ejemplo tonto. Vale, estamos en una economía de mercado donde el consumo es central. Bueno, intenta consumir lo menos posible e intenta consumir de una forma lo más alternativa posible, sabiendo que estás dentro de. Segundo, potencia las alternativas que, aunque no sean sistémicas, pero sí son de alguna forma alternativas contraculturales dentro de los procesos de producción, de distribución, de comercialización de productos. Comercio justo, economía cooperativa, economía solidaria, etcétera, etcétera. Y tercero, gestiona ámbitos contraculturales. Esto que yo llamaba economía informal, donde podamos gestionar, que va desde el trueque a economías no en negro, pero sí informales, que puedan o podamos intercambiar bienes y servicios desde una lógica de lo solidario. Fijaros una cosa muy curiosa, el Papa Francisco, o yo no lo he encontrado, tanto en Evangelii Gaudium como en Laudato Si, como en Fratelli Tutti, nunca habla del capitalismo. Se sitúa fuera de una cierta lógica de crítica al capitalismo y crítica al socialismo o al comunismo, o al colectivismo. Él hace una crítica muy aguda del neoliberalismo. Pero de alguna forma, a mi entender, esto es interpretación mía, el Papa dice, esto es lo que hay, vamos a transformarlo desde dentro, desde la periferia y desde fuera. Y esa es la propuesta que de alguna forma he tratado de plantear. Cuando él habla de la comunidad, cuando él habla de la economía popular, él habla de la economía popular, pero podríamos poner ahí economía del bien común, economía solidaria, economía social, etcétera, etcétera. Bien, ¿habría alguna pregunta? Porque yo creo que ya debemos ir finalizando por el tiempo transcurrido. Y vamos, no veo que nadie pida la palabra, entonces, por mi parte, yo creo que agradecer la disponibilidad, la amabilidad, que en todo momento, ya sea por teléfono, por WhatsApp o directamente, pues Sebas me ha facilitado todo lo que es el diálogo de esta noche que hemos podido tener juntos. Y ahora, para finalizar, Pepe, ¿podría decirnos alguna palabra y felicitarnos en esta época navideña? Es cierto que ya se les ha enviado la felicitación navideña, pero siempre de palabra es preferible. Pepe, conecta el micro, por favor. Pepe, conecta el micro. Mientras Pepe conecta el micro, un abrazo, Iñaki y Fátima, que os veo por ahí ahora. Abrazo fuerte. Estaban escondidos. Estaban escondidos. Van detrás del vídeo. Pepe. Yo quisiera terminar esta hermosa reflexión, esta gran aportación que nos ha hecho Sebastián esta noche, pues agradeciéndole en nombre de la escuela enormemente, cordialmente, la aportación que nos ha hecho. Yo estoy convencido que esta reflexión, que la vamos a poner mañana o pasado mañana en YouTube y en el blog de la escuela, va a servir para que muchos grupos, creyentes y no creyentes, lo vayan a reflexionar. Yo sé que va a ser objeto, sé que va a ser objeto de debate. Sabemos además que tanto Radio ECA como la emisora diocesana van a retransmitir íntegramente la charla, lo cual quiere decir que va a tener una larga audiencia, porque tanto Radio ECA como Radio diocesana, pues mucha gente la oye. Y entonces eso va a ser una gran aportación que nos ha hecho Sebastián esta noche, ¿no? Por tanto, Sebastián, muchas gracias, te lo agradecemos enormemente y aprovechamos la ocasión para felicitarte en esta Navidad, ¿no? Y asimismo quiero aprovechar la ocasión esta noche para felicitar la Navidad
a todos los que participan en la escuela, a todos los que de alguna manera están vinculados con la escuela o acuden a la escuela. Otros años hemos hecho esta felicitación navideña presencial, nos hemos juntado y al final de la reflexión hemos celebrado la Navidad con un vino. Este año y música. Este año no hemos podido hacer ni una cosa ni la otra. Pero bueno, esperaremos la ocasión para hacerlo. O sea que nosotros creemos que la felicitación de Navidad no termina hoy, sino que va a comenzar, ¿no? Y por último, nos volveremos a encontrar el día 25 de enero para tener el tema el tema que nos va a llevar al modelo político que propone la sociedad neoliberal y las propuestas que hace la Fratelli Tutti. Va a estar con nosotros Cristina y Esmeraldo. Ya los conocemos en la escuela, sabemos el gran contenido que ellos dan, ¿no? Sabemos el gran contenido que ellos les dan, sabemos la generosidad con que lo hacen y esperamos ansiosos tener esta reflexión. Por tanto, el próximo día 25 de enero volveremos otra vez a juntarnos y si es posible, lo tendremos presencial y si no es posible por Zoom. Pero además de presencial, pues también lo haremos por Zoom para que todos los que quieran participar participen, ¿no? Así que muchas gracias a todos, que tengan feliz Navidad, ¿no? Le hemos enviado ya una tarjeta de felicitación navideña de la escuela a todos los participantes y a todos los que asisten y por tanto les agradecemos que hayan asistido y hayan participado con nosotros esta noche. Así que muchas gracias y muchas gracias, Sebastián. Te lo agradecemos enormemente. A vosotros y a vosotras. Un abrazo y feliz Navidad. ¡Felicidades! Sí.